Tenemos ya a nuestro invitado de este último segmento del programa de hoy, a quien le damos la bienvenida ya en una nueva calidad, porque algunas veces lo tuvimos acá como director de Servicios de Rentas Internas. Él es Francisco Briones Rogel, socio y líder del área de Economía y Empresas de Andersen, y con él vamos a hablar sobre las presiones, la situación que hay en el sistema energético del país. Bienvenido nuevamente, estimado Francisco, en la mañana en RTP. ¿Qué tal, César? Qué gusto también volverte a encontrar. Un saludo también a Nino y también a todos los televidentes ahora en este mundo digital de la radio, ¿no? Se escucha raro, televidentes en la radio. Claro. Para toda nuestra audiencia, estimado Francisco, una apreciación general de qué ha cambiado desde el año pasado hasta ahora en el sector energético, para bien o para mal, si ha habido el aumento esperado en la generación, si ha habido un buen mantenimiento en las líneas de transmisión, si es que tenemos nuevos horizontes a lo mejor que no contemplamos o si estamos todavía un poco atrasados. Mira, cuando se trata de llevar el inventario, digamos, si nos ponemos a medir, digamos, por las unidades de cada una de las variables que están en el mundo energético, por el lado de la producción y generación en primer lugar, luego por la transmisión, luego por la comercialización y todo, uno dice quizás el inventario no ha aumentado tanto, ¿no? Han habido algunos progresos, han habido unas mejoras, pero lo que quiero decir con esto es que quizás la producción o la capacidad de generación pública a cargo del Estado no ha incrementado bastante. Sin embargo, creo yo que sí ha habido un gran esfuerzo por parte de la generación privada. Y eso es importantísimo porque un sistema de producción, un sistema energético, tiene que verse de esa forma, tiene que verse de la capacidad instalada de producción en el país, no solamente desde el público. En el caso del Ecuador el sistema es público, pero también ahora, estos últimos años, estos últimos meses inclusive, de la generación privada. Eso por un lado. Y cuando tú sumas las dos cosas, yo sí creo, y ahí sí dices, la generación, la capacidad de generación del país ha aumentado. Lo segundo, donde creo que sí ha habido bastantes esfuerzos, al menos, es en la parte ya de la operatividad del día a día, es en la tramitomanía, ¿no? De ir recortando y de ir mejorando procesos. Vimos como el día de ayer se entregaban licencias ambientales para algunos proyectos energéticos, fotovoltaicos, solares, entre otros, eólicos, perdón, entre otros. Entonces, sí es verdad que el sector público, y yo lo puedo constatar, es un monstruo de varias cabezas, difícil de domar, y que para poder resolver estos asuntos a veces toma más tiempo del que se espera. No estoy justificando, digamos, que no haya más celeridad, pero sí es verdad, yo digo, esa parte no es cuento por lo menos, no, sí es verdad de que es necesario también en ese sentido luchar contra toda esa tramitomanía, la burocracia y la corrupción. En términos regionales, un poco pues para que la audiencia lo mida, ¿cómo están los precios de la energía? ¿Qué tan competitivos somos, por ejemplo, en esa variable? A veces escuchamos mucho, bueno, a nivel laboral tenemos la desventaja de una moneda dura, como es el dólar, de que se gana en dólares y ahí perdemos un poquito de ventaja. Pero en materia energética estamos dentro del promedio, estamos con un precio muy alto, un precio muy bajo. Ecuador tiene una tasa subsidiada, bastante subsidiada, ¿verdad? Los primeros 90 kilovatios hora de consumo son prácticamente a 1 centavo, son bastante baratos, bastante económicos. Y luego hay una curva en la cual ya es más exponencial, que cuando te vas a un consumo muy elevado, luego ya se eleva bastante la tarifa, ¿no? Las tarifas a niveles productivos, a niveles comerciales, a niveles ya de producción, industriales, allí en los últimos años se ha venido ajustando la tarifa, se ha venido ajustando los números y ya Ecuador empieza ya a ver y a tener esas tarifas internacionales de energía, ¿verdad? Sin embargo, todavía queda un remanente bastante elevado del subsidio. Y esto es importante verlo porque si existe un subsidio, quiere decir que hay un aporte del Estado de alguna forma, sea vía atraso, sea vía cash, sea vía lo que fuere, pero hay un aporte del Estado al sistema de generación, al sistema contributivo en cuanto a la generación eléctrica, y eso también suele ser un meollo, una traba al momento de que los inversionistas vienen a ver un proyecto en el Ecuador y dicen, oye, ¿quién me va a pagar la energía a mí? ¿Me la va a pagar el usuario o me lo tiene que pagar una parte de eso o toda el Estado? Y eso es un problema, porque luego tú dices, oye, pero el Estado tiene problemas fiscales, todos los años está buscando plata, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en que me la va a pagar el Estado? Porque la ley dice que me la pague el Estado y el Estado no tiene dinero. Entonces, sí es un tema, entonces, por un lado del modelo, de que el que tiene que pagar la energía es el Estado, y por otro lado en que hay un subsidio.
que parte de ese costo tiene que asumirlo el Estado de cara al privado, me refiero, ¿no? Ahora, hablando, digamos, de las medidas que se tomaron el último año a propósito del conflicto por el estiaje, veíamos cómo a nivel industrial, y eso lo comentábamos mucho con César, le tocó a las empresas de una u otra manera adaptar sus planes para ser un poquito más autosostenibles en materia de energía, no tener este backup. ¿Cómo esto, sin perjuicio de los proyectos desde lo privado para proveer energía, pero qué tan adaptada está nuestra industria, suponiendo que mañana tuviéramos que hacer prevalecer el consumo doméstico por encima del industrial para adaptarse, digámoslo así, a una producción más dependiente de sí mismos y menos de la red eléctrica? Sin lugar a dudas, muchísimo más que el año pasado. Hoy en día tú sabes que los negocios tienen que adaptarse, tú sabes que para un negocio parar el consumo energético o parar su planta puede significar muchas pérdidas. Entonces, cuando llevas a una decisión financiera, el riesgo de tener que parar muchas horas tu producción versus una inversión inesperada o no planificada en cuanto a una autogeneración para poder también autoconsumir, entonces tú dices, tiene mucho sentido. Y el empresario es así, y el sector empresarial es así, tiene que ir resolviendo los problemas en el camino y tiene que ir haciendo estas inversiones no planificadas. El día de hoy, yo te puedo decir, el sector empresarial muchísimo más preparado de lo que estaba el año pasado para enfrentar esto de aquí. Y por eso yo te decía, quizás si vemos y sumamos el inventario de la producción pública, no ha aumentado demasiado. Se hizo un esfuerzo, pero luego no se concretó. Pero luego si vamos a ver y si sumamos todos los esfuerzos eléctricos o de generación eléctrica que ha hecho el sector privado y lo sumamos a capacidad, digamos, pública, ahí tú sí vas a ver seguramente un incremento, un progreso en esto de acá, ¿no? Y sobre esa base, ya algunos ponen fecha caducidad, digamos, a la producción petrolera en los siguientes 10, 15 años. La mayoría de esa infraestructura que viene desde lo privado también para ser autosostenible y buena parte del backup plan de las hidroeléctricas tiene que ver con la energía generada a través de combustibles. La pregunta es, escuchando las declaraciones de la ministra hace muy poco en un medio, si tenemos que sustituir o importar eventualmente combustibles, y estoy hablando a 15 años, a 20 años, ¿es viable esta opción que ya empieza a esbozarse energía nuclear, a mucho a futuro? ¿Qué requiere un país como el nuestro para adaptarse a ese tipo de tecnología? Mira, cuando se habla de ese tipo de, digamos, de proyectos o de sueños, me parece que son válidos, me parece que por algo se empieza. Uno dice, oye, pero si lograr licencias ambientales para, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto fotovoltaico, un proyecto eólico, toma muchísimo tiempo y son procesos que ya más o menos nuestros burócratas o nuestro sistema lo entiende. Imagínate para algo nuevo, que te generan muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Y para el burócrata siempre lo nuevo es tenebroso. Número uno, porque les acomoda su status quo. Dice, yo estaba acostumbrado a hacer ABC toda mi vida y luego tú me metes a meter D, es imposible, no puedo hacerlo. Entonces eso ya es, le sacas el status quo y ya es un problema para ellos. Segundo, por el temor a Contraloría, porque dice, oye, pero si esto aquí nadie lo ha hecho nunca, no hay ningún método, no hay ninguna metodología, no hay ningún proceso. Entonces si yo lo hago, luego mañana me reclaman que por qué lo hicimos. Entonces, sí hay muchas trabas típicas del sector público que sortear y que esquivar para poder lograr. Entonces, pero, como digo, es necesario empezar a hablar, empezar a discutirlas, empezar a traerlas, a ponerlas sobre la mesa. El tema del gas natural, por ejemplo, que Ecuador, siendo tantos años productor petrolero, ¿verdad?, no ha explotado y aprovechado el gas natural que se extrae junto con el petróleo, imagínate, sino que en mucho tiempo lo ha quemado y no lo ha comercializado, no lo ha vendido, algo que Perú y Colombia ya hacen, por ejemplo. Es otro tema de que hay que discutirlo en el Ecuador en serio, ¿no? En Perú y en Colombia, vehículos, domicilios, residencias, industrias trabajan con gas natural, por ejemplo, que es mucho más económico, es mucho más noble, producirlo es más fácil, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones de la reserva petrolera en lo que se ha estudiado? Unos hablan de 10 o 15 años más, otros son más austeros. El problema es que el Ecuador no ha hecho, ni Petroecuador, que está a cargo de la producción petrolera, ni los privados que pudieran venir a Ecuador, no ha hecho la exploración necesaria para poder determinar ese número. Por eso es que tú escuchas diversos números, que son los números de hace 15 o 20
20 años que te calculaban de las reservas a esa época. Conocías a esa época. Pero al día de hoy no existe ningún número certero. Por eso es que unos te dicen, no, 5 años, otros dicen 10 años, pero todo es con base en especulación, porque no existe un dato certero que tú dices, no, el año pasado Petroecuador en su inversión de exploración ya ratificó, comprobó tantas miles de barriles de reservas, entonces equivalentes a petróleo, que es gas natural, petróleo. Entonces, ese es el problema. Yo te digo, ya no se trata tanto de cuánta reserva, cuánto petróleo hay. Y esto es ya descartando sino, Yasuní, por ejemplo. Mira lo siguiente, ya no se trata tanto de cuánto petróleo tenemos, de hecho hay mucho petróleo, se trata de que nuestras capacidades de producirlo se van apagando, se van perdiendo, dado que no existen los recursos de inversiones en los pozos petroleros. Los pozos petroleros se tapan, se dañan, hay que mantenerlos, digamos, hay que limpiarlos, pero cuando no haces nada de eso, tú puedes tener petróleo, pero no puedes producirlo. Entonces sí es un asunto. Todas estas cosas, permíteme ahí que te haga una cuña publicitaria nada más. Todas estas cosas, por ejemplo, el tema energético, el tema de gas, el tema de petróleo, el tema de minería que no hemos hablado, que tiene que ver mucho energético. En Andersen estamos organizando el próximo 11 de septiembre un foro empresarial. Estamos trayendo empresarios y gente experta en regulación minera, en gas natural, en petróleo, en energía, porque queremos sumar al país, ¿no? Tú sabes, el país necesita mucho de estas discusiones, necesita entender, tú mencionabas hace un momento el tema de la energía nuclear, hay que discutirlo. Yo te digo, el gas natural hay que discutirlo, el tema de la minería hay que discutirlo. Entonces, invitarte a ti, invitarlo a César, a la audiencia, a que nos acompañen en septiembre en el Hilton Colón a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener un foro empresarial y cuyo objetivo es hablar de estos temas, pero desde el punto de vista propositivo. No desde el punto de vista criticar aquí, criticar allá, sino más bien, oye, ¿qué más falta? Hace falta plata, hace falta regulación, hace falta ideas. Entender lo que hace falta, correcto. Y ahora que nos quedan un par de minutos, quisiera también aprovechar. 40% del consumo de electricidad en el país, Francisco, es de las industrias. Ahora eso incluye la autogeneración también. Pero es una presión fuerte y entiendo que AB1, AB2, las grandes industrias, las mineras, son cerca del 20% del consumo de electricidad. Y se les ha pedido hace unos meses, con un plazo de 18 meses, digamos que quedan 15, 14, que estén listos para desconectarse en cualquier momento de la red eléctrica pública. ¿Estamos caminando bien hacia eso? ¿Qué más hace falta para que se alcance ese objetivo? ¿El objetivo de desconectarse o el de estar listos para desconectarse? O sea, de tener esa capacidad de autogeneración suficiente para en caso de emergencia, porque lo que se hizo en diciembre para evitar apagones nuevamente fue desconectarlos un rato, que a mí me pareció que se lo avisó muy tarde, pero claro, para evitar eso se les ha pedido que se preparen. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, hace un par de semanas tuviste que una de las grandes empresas metalúrgicas del Ecuador, que es una está dentro del segmento AB1 y AB2, inauguró la más grande planta de producción solar del país, de una empresa, digamos. Yo creo que está mucho más listo de lo que estaba el año pasado. Ya Guerra Mesada no mata gente, se dice de forma popular. Las mineras han hecho un gran esfuerzo de ya poder producir la gran mayoría de su producción. Evidentemente, quizás no a máxima potencia, y a todo lo que requerirán, porque es muchísima inversión, es muchísima generación, pero al menos ya no para que pase o vuelva a pasar lo que sucedió el año pasado, que es estar absolutamente apagada, ¿no? Sino ya al menos trabajar en alguna operación mínima o alguna operación mediana y poder darle continuidad. Muchas veces el problema de apagar una planta, apagar una producción, es que volverlo a prender te demanda muchísimo esfuerzo, muchísima más energía. Digamos, solamente digamos una forma fácil de ilustrarlo. ¿Por qué se inventan los splits, los aires acondicionados splits, inverter? Porque nunca se apagan en teoría. ¿Te acuerdas los aires acondicionados de caja? Eso ahí se apagaban y se prendían. Y cada vez que se prendían, te chupaba hartísima energía, porque volver a encender el motor te genera una succión de energía tan grande, un pico, que tú veías el consumo brutal. Tú decías en Guayaquil, la gente no que tenía, solo los ricos tenían aire acondicionado. Era muy costoso, pero era por el arranque. Viene la tecnología, que es inverter, nunca lo apaga, nunca tiene el arranque, entonces ya todo Guayaquil tiene, además que es insoportable el calor, pero ya todo Guayaquil tiene aire acondicionado. Ojalá empecemos a construir más para que corra viento por las casas y no dependamos tanto de la energía, pero correcto. Siempre surgen temas a última hora, cuando se nos acaba el tiempo, pero sobre todo pasa cuando tenemos grandes invitados. Gracias, Francisco, por habernos acompañado.